Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en estas entregas especiales. Vamos a estar todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Repetición en Telecadena 74 los lunes al mediodía y de lunes a viernes a las 8 de la noche por TSI y en el streaming de la Corporación Televicentro. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que es de trascendencia para el país, el tema de la seguridad. No hay que descuidar la seguridad porque de eso depende el gran desarrollo de los pueblos. Esta es una de las frases que empleó hace apenas unos 5 años atrás Nayib Bukele y le ha dado resultados positivos. El Salvador registra en este momento las tasas más bajas de incidencia delictiva de América Latina y una de las más bajas del mundo. Usted ya puede circular sin problemas en muchas zonas antes críticas de este vecino país. Hoy vamos a analizar con un hombre que conoce de seguridad, con un especialista, por qué en muchos países las políticas de seguridad son positivas y son de beneficio para la sociedad y por qué aquí en Honduras, teniendo una policía que se ha saneado, que ha mejorado, teniendo un ejército que le apoya y entes de investigación con policías especializadas desde el Ministerio Público, no podemos dar ese paso hacia la excelencia. Don Edgardo Mejía, buenas noches. ¿Qué tal, abogado? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenos días, depende dónde estén con nosotros. Gracias a ti, Rosendo, muy amable. ¿Qué nos falta para que la ciudadanía tenga la tranquilidad que en este vecino país ya tenemos? Rosendo, los dos pilares principales de la seguridad ciudadana son la lealtad y la confianza, según los estudiosos de este maravilloso tema y campo. La lealtad que debe desarrollar las fuerzas policiales en el ámbito investigativo y preventivo para con la ciudadanía y la confianza que esa ciudadanía debe devolver a sus fuerzas policiales en el ámbito preventivo e investigativo. Se acostumbró mucho a tener redadas en ciertos tiempos por parte de la autoridad hablando del pasado. Esas son políticas de seguridad que ya no se aplican, por lo menos para Honduras, pero hay países que en pleno 2023 y ahora 2024 las están implementando. Yo conversaba en la semana recién pasada, en el inicio de año, con el criminólogo Gonzalo Sánchez. Claro, y decía, maestro de generaciones, claro. Hay que poner mano dura en Honduras. ¿Es válido un comentario de ese tipo, Edgardo? No solamente hay que poner mano dura, sino que hay que convencerse a nivel de la ciudadanía y de la población que a problemas emblemáticos hay que darle soluciones emblemáticas. La seguridad la seguridad ciudadana consiste, Rosendo, en una cadena de garantías, pero también consiste en una cadena de limitantes. Y esos limitantes son los que en cierto momento no gustan, no agradan, no son del agrado de la población porque esos limitantes afectan intereses. Pero definitivamente nosotros necesitamos tomar decisiones que se vean desarrolladas en acciones totalmente emblemáticas y enfáticas. ¿Qué tipo de decisiones son las que se deben tomar? La policía, a través de sus autoridades, cerraron el 2023 señalándonos, abogado Mejía, que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes había tenido una drástica caída. Y esto lo ponemos como un buen beneficio para la sociedad, pero no solo se trata de ese tipo de incidencias, hay que ver el conjunto del activar delictivo para trasladarle seguridad a la sociedad. Los hondureños tenemos que quitarnos un manto de engaño que tenemos a nivel de nuestro comportamiento diario. Los hondureños hemos vivido durante décadas engañados pensando de que si Rosendo García se levanta a las 4 de la mañana, y a las 5 de la mañana ya está monitoreando las noticias, despacha a sus hijos para la universidad a las 6 de la mañana, pasa 8, 10, 12, 14 horas trabajando. Esa actitud positiva laboral que Rosendo García desarrolla en el día a día lo exime
de delitos o lo exime de ser víctima de ciertas acciones anomalías que están reñidas con la ley, la moral y las buenas costumbres. Y eso no es cierto. Nosotros vivimos en un país, Rosendo, con retos sociales a nivel emblemático y profundos. Nosotros somos un país con una depresión económica profunda. Nosotros somos un país que recibe de 750 a 1.500 deportados semanales que vienen a engrosar los ya, decían hoy expertos, el 24% de la población desempleada en Honduras de 9 punto y fracción de millones de habitantes. Entonces, todo ese montón de factores inciden en la seguridad ciudadana y en la sana convivencia, y eso obliga a la ciudadanía a educarse y a cultivarse en lo que los estudiosos de la seguridad ciudadana llaman la conciencia operacional. Eso significa evitar rutinas, variar horarios, tener una actitud en las vías públicas, en los desplazamientos vehiculares, en el transporte público, en nuestra residencia, Rosendo, apegado a las normas de seguridad ciudadana y sana convivencia. Ahora, ¿es consciente la autoridad que hay que cambiar estrategias ahora mismo, o los mismos planes que se implementaron en el 2023 son válidos para el comportamiento de la sociedad, no un año después, sino que días después? Porque aquí encontramos un elemento que ustedes, los conocedores, nos han dicho: en algunas cosas nos hemos quedado rezagados, mientras que el AMPA a diario está viendo cómo mantener sus niveles de impunidad. Sí, La policía tiene las capacidades, bueno, y debemos decirle el ejército también, sí, claro, y quienes les están apoyando para identificar estos roles del crimen organizado. Por supuesto que sí. Hay una ventaja que hay que saber admitir, Rosendo, que no está a favor de la policía ni de la ciudadanía, y es el tiempo. El delincuente común y las organizaciones criminales tienen todo el tiempo del mundo para realizar sus acciones. La ciudadanía debe quitarse ese engaño o esa venda de los ojos en donde cree que cuando alguien le hace un abordaje violento en una vía pública y le quita una cartera, la mochila de una computadora, su celular, lo hace de manera aleatoria. Y eso es totalmente falso. Cuando una persona sufre un abordaje negativo por parte de un delincuente común en las calles o vías públicas de la República de Honduras, esta persona tiene aproximadamente 21 días de estarte perfilando y siguiendo. Pero a tu pregunta puntual, una de las ventajas negativas que tiene la delincuencia común y organizada es que muta y se dinamiza a una velocidad y con una disciplina estoica, ¿me entiendes? Y eso, por supuesto, obliga a nuestros operadores de justicia, a nuestros operadores investigativos y, por supuesto, preventivos, a dinamizarse de igual manera. La realidad de diciembre no es la realidad de enero, pero las obligaciones y los compromisos siguen siendo iguales. Los delincuentes, Rosendo, también van a matricular a sus hijos, también van a comprar bolsones, uniformes, material didáctico y cuadernos, pero lo van a hacer con el dinero de terceras personas, realizando acciones reñidas con la ley, la moral y las buenas costumbres. La realidad de la Semana Santa no es la realidad de la Semana Morazánica, y la realidad de diciembre no es la misma que la de junio cuando hay un 14avo. Entonces, esa derrama económica y ese dinamismo administrativo y operacional de la sociedad es el que motiva, estimula y obliga a las fuerzas policiales a mantenerse en un constante estudio de los fenómenos criminológicos. ¿Cuáles son los tiempos más complejos para el actuar de la policía y del ejército? Los estudiosos de la seguridad ciudadana a nivel centroamericano coinciden de que definitivamente existen 5 pilares de la inseguridad ciudadana. En primera instancia, las fechas calendario. ¿Okay? Como te decía, enero es un mes extremadamente complejo y complicado en materia de seguridad ciudadana porque tenemos igual o más obligaciones que en diciembre, pero no tenemos la derrama económica de diciembre. No tenemos el dinamismo económico ni comercial de diciembre. Luego pasamos hablando de las fechas calendario, pasamos al tema de la Semana Santa, donde vuelve a haber una gran dinámica comercial. Pasamos luego al tema de junio, porque es cuando recibimos otro sueldo los hondureños, y ese circulante en las calles produce que la gente salga más, tenga más vida bohemia, no se adhiera a algo que históricamente los hondureños no hemos sido muy amigos, Rosendo, que es la mesura en las calles.
Nosotros queremos salir el día de la quincena y estar hasta las 4 de la mañana gozando de los beneficios económicos que con mucho esfuerzo no ganamos, pero que no nos suceda nada a las 4 de la mañana. Aquí lo interrumpo, abogado Mejía. ¿Y hay algún sector de la sociedad que ya entendió este comportamiento y sí tiene esa mesura que la mayoría no lo tenemos? Sí, definitivamente. Porque este es un ejemplo a seguir, claro, y a replicar por el bienestar, en principio, del derecho de vida. Te lo pongo de una manera muy, muy puntual y muy sencilla. Yo tengo un hijo de 13 años y un hijo de 8 años. Hasta el día de hoy no conocen el Estadio Nacional. Y no conocen el Estadio Nacional porque en ciertas ocasiones, especialmente por lo que sucedió en agosto del 2019, hay momentos en donde los lugares de esparcimientos que están diseñados para ser los más sanos en nuestra sociedad se convierten en arenas romanas en donde la gente fallece. Que no debería ser así. Por supuesto que no debería porque ser los así. ejemplos es como señala de entretenimiento, de un sano comportamiento, y es ahí donde se hace el reclamo. Ya lo vamos a abordar más a profundidad después. A la policía, a la autoridad, en garantizar que ese ciudadano que va con fin de distraerse, de relajarse y de compartir, se le garanticen todos sus derechos. Pero contrario sensu, están este tipo de acontecimientos. Y es ahí donde le decimos a la policía, ¿qué está pasando? Bien, ahí caemos en otro tema, Rosendo, y es que definitivamente tú no puedes exigir que la sociedad hondureña tenga una policía de primera categoría cuando definitivamente no corresponde a una sociedad de primera categoría el hecho de que un usuario de un estadio empuje a una oficial de policía y se caiga de bruces 8 o 10 gradas abajo de un centro de esparcimiento deportivo sano, como tú decías. Entonces, habría que ver el contexto social de qué es lo que estamos cumpliendo e incumpliendo como sociedad en conjunto con el trabajo policial en el ámbito preventivo e investigativo. Y el papel en todo este tipo de acontecimientos de los derechos humanos, ¿cómo se maneja? O cómo lo debe entender la ciudadanía, porque ya que me tocó este caso de la agresión, ojo, no solo a nivel de los estadios, sino de muchos otros sitios, y el irrespeto a la autoridad, de pronto hasta la misma autoridad como tal lo ha tolerado por temores. Saben de acciones en contra de policías mujeres, que no es que van a irrespetarle solo por ser mujeres, igual a los hombres, pasan de abuso sobre abuso, Edgardo. Sí, los derechos humanos en una sociedad como la nuestra y en un país como el nuestro constituyen uno de los mejores ejemplos de contrapesos con los que podemos contar. Lo que sucede, Rosendo, es que no solamente Honduras, Centroamérica y en general el mundo está viviendo una dispensación social y psicológica en donde a ti te agarran con 1 kilo de cocaína y lo primero que le preguntan es, pero no me lo empujaron, ¿va? Lo encontraron con 1 kilo de cocaína, sí, pero no me lo empujaron, ¿va? No me lo voltearon a ver mal, ¿va? Sí, porque los derechos humanos del detenido son infranqueables, ¿va? Sí, habría que analizar cuántos derechos de menores de edad van a quebrantar con ese kilo de cocaína que él pretendía comercializar. Pero esa es una factura, Rosendo, que la van a pagar tus nietos y los míos. Muy bien, Edgardo Mejía, especialista en temas de seguridad, comparte con nosotros Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos Al Banquillo, con nosotros el experto en temas de seguridad, Edgardo Mejía. Bueno, con lo de los controles, para ir evacuando por partes. Claro. El consumo del celular. Deben tener los padres de familia como tal. Partimos del tema familia, hogar. Del hogar. Para evitar distracciones, hechos violentos, acciones que se nos es imposible, por muy dedicados que estemos, Edgardo, a saber en qué están, qué buscan, qué pretenden, para dónde van. ¿Cómo debe manejarse desde el ámbito de la seguridad personal este tipo de hechos? Y quiero que empecemos con el tema de los niños, porque ya si le planteamos esto a un niño, vaya,
y digo niños, ojo a esto, de 16, 17 Son niños años en adelante, aunque siguen siendo niños, pero ya tienen un poco más de raciocinio. de discernimiento. Bien, Rosendo, me imagino que estaremos de acuerdo que tú y yo fuimos creados en una generación en donde se decía que el teléfono había sido diseñado para acortar distancias y no para alargar conversaciones. Pero el fijo, Hoy por hoy, claro. Hoy vinieron estos aparatos, aquí están los plataformas inteligentes, hoy, que no se vive sin ellos. Hoy por hoy hay estudios de centros médicos serios a nivel mundial que te dicen que las personas que sufren problemas de cuello y nuca se han incrementado en un 35-40% en la última década por el uso esclavizado del celular. Entonces, empecemos por entender y por aceptar que a mayor nivel de rigurosidad con el que críes a tus hijos, en cuanto a que ese es un instrumento que puede salvar su vida, porque es un elemento comunicacional, vamos a llegar a mejor puerto. Y no a permitir que nuestros hijos giren alrededor del uso del celular en redes sociales, perfiles, estados y comunicando cada paso de su vida, porque eso es extremadamente pernicioso y dañino desde el punto de vista de la prevención y de la sana convivencia. ¿Hasta dónde los padres de familia deben tener procesos de orientación, de saber en qué están sus menores hijos? Insistimos, estamos hablando ahora mismo con Edgardo Mejía, con los menores de redes sociales y de ese comportamiento que ahora nos hace más públicos que los públicos. Porque a Edgardo lo pueden conocer como un miembro hace unos años atrás de la policía, como un experto en seguridad, a nosotros porque nos escuchan o nos ven en algún momento. Pero ese otro mundo de la social media, eso es invasivo. Sí, Rosendo, te puedo contestar en dos vías o desde el punto de vista de dos aristas. Número uno, la comunicación con nuestros hijos. Para empezar, nosotros hemos sido marcados sociológicamente como una sociedad cuyos hijos están siendo criados por abuelos, por la derrama migratoria que existe en nuestro país, que es inevitable no reconocer. Y el otro tema, Rosendo, es, además de la comunicación entre padres e hijos, es tener un compromiso férreo y profundo con temas de fiscalización, control y supervisión de las actividades de nuestros hijos, que en cierto momento pueden volvernos menos populares con nuestros hijos, pero que hay que estar conscientes y hay que tener el compromiso necesario para poder adentrarnos en ese tipo de roles como padres. Porque tampoco es que hay que dejar pasar todo, hay que tener sus medidas. Decían nuestros abuelos que la crianza se basaba en el amor y el rigor, Rosendo, y tú lo sabes. Eso aplica todavía al día de hoy. Y a esto sumamos otro hecho y volvemos, que ya se han presentado casos que se les advierte por parte de hijos y hasta por algunos familiares sobre los cuales tenemos algún grado de responsabilidad como tutores, que le indican a la fiscalía que lo van a ir a denunciar porque no le permite ciertos comportamientos que no es libertad, es libertinaje. Sí, Rosendo, tú acabas de dar exactamente en el punto y me acabas de quitar la palabra de la boca. La libertad y el libertinaje y los derechos de los menores, como todo comportamiento humano, tiene un límite. No podemos ignorar que, como sucedió en tiempos pasados, yo tuve la grata experiencia de investigar problemas de prostitución infantil en Honduras. Y es lastimoso investigar a menores que están en primero y segundo de bachillerato y son los proxenetas de sus compañeras y las andan en un teléfono celular como catálogo para promoción sexual. Entonces habría que analizar muy bien el tema de los deberes, los derechos, la libertad y el libertinaje de nuestros menores. Bueno, y a propósito, hablando de mujeres, hemos cerrado un 2023 que reflejó como datos dados por la policía, debemos decir, cotejados incluso con el Observatorio de la Violencia de la Universidad, de 369 féminas fallecidas, 2023. Todavía estamos a deber en ese escenario. Número uno, reducción de ese índice de criminalidad en contra de las mujeres y los procesos de investigación, Edgardo. ¿Quiénes cometen esos crímenes en contra de ellas? Sí, Rosendo. ¿Te acuerdas que hablábamos de que habían 5 pilares de la inseguridad ciudadana? El más profundo y el más complicado es la indiferencia.
Todos los habitantes de Honduras escuchan golpes al otro lado de la pared de sus casas. Los más conservadores dicen, no es mi problema, no es mi esposa. Los menos conservadores... ¿Sabes qué ocurre en un caso de esto, Edgardo? Perdón que te interrumpa. Que el vecino dice... Que la policía lo va a quemar. O después ellos se arreglan y yo quedo de enemigo, la policía los dejó libres y yo lo tengo como vecino. Entonces me creo una enemistad sin necesidad. Ojo, solo es un ejemplo que ponemos y por eso callan. A eso vamos, Rosendo. Creo que el primer componente que debería profundizarse es de que Honduras goza de legislación en cuanto a la protección de la mujer envidiable a nivel centroamericano, pero la mujer no lo sabe. Es cierto, Rosendo, es extremadamente frustrante llegar a los Estados Unidos o al pastel, como le tocó a su servidor a las 3:30 de la mañana, encontrar a una mujer con los ojos cerrados de la inflamación, morados, y en cuanto uno le pone el primer aro de presión al detenido, que es su cónyuge, y lo sube a la paila de la patrulla, ella es la primera en decirle, por favor, suéltemelo y déjemelo. Y uno queda, señora, son las 3:30 de la mañana, usted llamó a la cuarta estación de Belén, aquí venimos con un contingente policial y la primera que nos dice suéltelo es usted. Entonces hay un tema cultural y educacional que... Y sigue pasando eso. Definitivamente todos los días. Todos los días, Rosendo. Eso denuncian sucede, y cuando la autoridad ya actúa. llega. Sí, claro, porque lo que sucede es que voy a ser un poco metafórico en mi respuesta, Rosendo, y no es por faltarle respeto a este medio ni a tu gentil teleaudiencia. Todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Estamos de acuerdo, no? Totalmente. Ok, entonces la mujer no puede esperar, o la persona que ha sido dañada o ha sido violentada física, psicológica y patrimonialmente, no puede esperar de que la policía llegue y le dé una palmadita al cónyuge y le diga, hey, pórtate bien. No, hay un trasfondo procesal, hay un trasfondo policial, hay un trasfondo operacional basado en la legislación que protege a la mujer, que ella debe estar dispuesta a pasar, Rosendo, y a sobrepasar y a sobrevivir. La mujer no puede esperar entonces de que la patrulla llegue y solo le diga, hey, pórtate bien, hey, ¿qué está sucediendo? No, la policía va a llegar a hacer su trabajo. Entonces, una vez que la persona que ha sido violentada antepone una denuncia al 911 o se presenta a una estación policial, debe estar consciente de que eso tiene consecuencias. Y eso es a lo que en muchísimas ocasiones y escenarios, Rosendo, no queremos afrontar. Aunque debemos reconocer también que los policías han aprendido mucho, que las escuelas y las enseñanzas y la misma evolución le permite a la policía seguir con un proceso de profesionalización. Claro. Que cuando han llegado hemos visto, actúan diferentes, Claro. hay consejeros, hay una actuación, no como ocurrió en tiempos, y lo hablábamos antes de entrar, del general Álvarez Martínez, que aquí lo ponen como ejemplo, y como muchos otros momentos en los cuales la policía, que es la que actúa, pertenecía a las Fuerzas Armadas. Así es. Hubo en su momento mano dura y actuaban, y cuando llegaban no era decirle por qué le pegó. No, y aunque esto cause una grandísima animadversión en los millones de hondureños que nos están Sí, porque viendo. muchos cuando planteamos esto se molestan y dicen que estos están incitando a la violencia. Nada de eso. Pero a la larga, Rosendo, como te repito, aunque esto cause un nivel de animadversión negativa ante tu teleaudiencia, vayámonos a los hechos concretos. No se mataba, no se secuestraba y no se extorsionaba como si se extorsiona, se mata y se secuestra el día de hoy. Vayámonos a los hechos concretos y a los resultados fríos. Teníamos otra sociedad y era más sana. Y aunque hoy, si hacemos los comparativos, tenemos casi 10 millones de habitantes y más policías. Y organismos de derechos humanos que monitorean el accionar de la policía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero antes sí existían otro tipo de controles que hacían que el ciudadano, aunque éramos menos los que habitábamos en el país, tuviésemos más seguridad frente a lo que hoy vivimos. Claro. Porque miremos los números exactos. Se puede tener un control como en esos tiempos con las cantidades de policía, con toda la tecnología que hoy se tiene, pero que antes no se tuvo, pero funcionaban. Sí, Rosendo, siempre y cuando exista gobernabilidad, voluntad política y siempre y cuando
las personas que dirigen las políticas, los planes y los programas de seguridad en nuestro país estén dispuestos a algo que nos ha costado muchísimo a nivel generacional. La seguridad ciudadana y la sana convivencia, Rosendo, no es un concurso de popularidad. Y eso es algo que la hondureñidad y la ciudadanía debe aceptar. Esos tres elementos básicos para recuperar la seguridad del ciudadano los tenemos hoy en día. Sí, con una derrama digital y comunicacional que limita el accionar de los uniformados y de los investigadores, porque todo el mundo sale a la calle previendo de que nadie lo suba a una red social y que se malinterprete el hecho de un accionar policial en el ámbito preventivo o investigativo. A ver, me dice que muchas veces la policía conoce que puede actuar, que puede hacer, pero por temor a la radicalización que se presenta, se reservan, aunque se trate de hechos que de forma infragante pueden actuar. Hay un tema cultural y hay un tabú cultural que tú y yo conocemos, Rosendo, y es que los hondureños amamos el eslogan "no se meta problemas, no haga olas". Esto ha estado funcionando así durante los últimos 25 años. ¿Para qué lo va a cambiar? Y eso está intrínseco en nuestra cultura y en nuestra manera de pensar y actuar. Y eso hay que cambiarlo, porque nuestros hijos y nuestros nietos merecen una mejor sociedad en donde tú puedas caminar a la 1 de la mañana en cualquier calle de Honduras. Y para tener una actitud diferente y para cambiar, ¿pasa por modificar leyes o no es asunto de leyes? Más es voluntad de que lo hago porque lo tengo que hacer y es el deber por el cual yo fui formado. Rosendo, la respuesta es más sencilla. Es o está basado en lo que ya habíamos conversado. Es la formación del hogar. Figúrate tú lo que generalmente sucede cuando un policía está en un retén policial. Lo primero que te dice un policía es, don Rosendo, buenas noches, ¿sí? ¿Tendría la gentileza de darme su licencia y su revisión, por favor? Soy el abogado Edgardo Mejía. El policía no te está preguntando a ti, Rosendo, cuál es tu profesión o oficio. Él te está preguntando él te está requiriendo para que le muestres su boleta de circulación y su licencia. Y nosotros anteponemos la posición académica, social o económica que tenemos ante un servidor público, que en muchas ocasiones, como me sucedió a mí, lo que le quiere decir a uno es, póngase cinturón de seguridad. O peor aún, trae un neumático bajo, por favor póngale aire a sus llantas. Cosas tan sencillas en donde nos ensimismamos y de inmediato decimos, soy fulano de tal. ¿Cuántas veces le ocurrió? Una vez ¿Le pasó con algún conocido? Una vez me ocurrió con un diplomático en la carretera hacia Danlí. Le pusimos la sirena, la sonora, le pusimos la baliza, o sea, las luces azules y rojas, le pusimos las luces de carretera, le pusimos las luces intermitentes, le pitamos y finalmente se paró y me dijo, teniente, sí, soy el embajador de tal país, acreditado ante el gobierno y pueblo de Honduras. Sí, señor embajador, muchísimas gracias, le agradezco mucho su identificación, muy amable. Yo solo quisiera decirle que su llanta trasera está perdiendo presión de aire. Era de agradecer, más bien era mi trabajo. Ahora, debe ir la policía y dar ese salto cualitativo en materia de seguridad. Solo se lo he visto a ciertos oficiales, por cierto, esto que voy a decir, que en sus cascos, usar la tecnología, que tanto puede servir, porque muchos de estos hechos pueden certificarle un actuar si se graban, pero ¿cuántos policías tienen acceso a andar una grabación o grabándose permanentemente en todo su actuar? Y eso perfectamente se puede hacer. Sí, Rosendo, definitivamente. ¿O es estar soñando plantear esto? No, Rosendo, si la tecnología está disponible, ¿por qué no usarla? Si la tecnología se crea o se configura para facilitar nuestra vida, ¿por qué no aprovecharnos de ella? Hay un tabú cultural y van a decir, por supuesto, que el oficial que la está usando cree que está en otro país o en otra dimensión, pero no hay que subestimarla ni menospreciarla. Y por el contrario, hay que potenciarla. Y hay capacidades para hacerlo. Por supuesto que sí. Ya vamos a entrar con el tema de la tasa de seguridad. Solo quiero cerrar con esto de los feminicidios, porque las Naciones Unidas se quejaba de que el 99%, bueno, el 100% es impunidad total,
que cuando se han detenido o se han encontrado culpables es porque se le tiene infraganti o porque nosotros los medios de comunicación estuvimos atentos e hicimos mención y seguimiento a un hecho. Recientemente este feminicidio en el sector de Brasilia, Nanlí, donde un individuo mató a su esposa, bueno, a su compañera de hogar, era una niña a propósito de 15 años, hirió a su hija, hirió a su suegra y cuando lo iban a detener se pegó un tiro. Se infirió un disparo. Volvemos al principio, el rol de los padres de familia. Si se hubiese hecho ese hecho reportado, otro escenario fuera. Agrego aquí, si las autoridades de salud, al momento de tener un registro del nacimiento de una niña cuya madre solo tenía 14 años, genera alertas y hay que ver causas de lo que está pasando. ¿Pero por qué no lo hacemos? Especialmente, Rosendo, en el interior del país, donde en ese tipo de sectores geográficos todos nos conocemos. Entonces, ver que una niña es la conviviente de un hombre tiene que generarle alertas a la ciudadanía en general y, por supuesto, a sus padres. Bueno, este es un punto interesante. Denunciar no lo deje como denuncia, informe a una autoridad y se pueden evitar una gran cantidad de hechos. ¿Qué pasa con la inteligencia, con la investigación? ¿Por qué tanta impunidad? Decir que de 369 prácticamente hay 360 que nos investigaron. Bien, Rosendo. Hay que saber admitir varias cosas o contestarte en varias vías o en varias aristas, como lo hemos estado haciendo en todo este programa. En primera instancia, el feminicidio más grande del 2023 fue realizado por mujeres. Y eso hay que saber aceptarlo y admitirlo. Y fue en el Centro Penal de Readaptación Social Femenino. Ese fue un caos y un desastre, realizado por mujeres. Entonces, quitémonos el estigma entonces de que solo el varón, el hombre, realiza este tipo de atrocidades. O que lo hacen porque esa dama en la calle estaba vendiendo droga o porque tuvo un problema sentimental, nada de eso. Quitémonos esa venda de los ojos. Número uno. Número dos, Rosendo. Tú hablabas al principio de este abordaje que el sistema de Naciones Unidas se queja, pero el sistema de Naciones Unidas, Rosendo, jamás te va a donar una cámara de videovigilancia para un centro penal. Jamás te va a construir un centro de privación de libertad porque el sentir y pensar del sistema de Naciones Unidas es que eso es represión. Y te hablo con conocimiento de causa porque mi primer trabajo fuera del servicio activo fue como coordinador de seguridad del sistema de Naciones Unidas en Honduras. Es decir, que si critican, si señalan, apoyen porque los medios exactamente, los tienen. Si tú quieres llevar o desarrollar el programa al banquillo, tú le dices a la producción, a la dirección de esta corporación, yo necesito un set, iluminación, logística, telecomunicaciones. Entonces, pero siento que es muy disonante el hecho de que un organismo internacional muy bien informado critique cuando dice, bueno, si nos critica, pues entonces tenga la gentileza de regalarme una plataforma de monitoreo para que el Centro Penal de Readaptación Social Femenino tenga monitoreo 24 horas del día en videovigilancia, con cámaras inteligentes que tengan sonido y que tengan reconocimiento facial. Ah, no, es que eso es represión. Entonces, Rosendo, solo estamos repitiendo cuál es el mal, pero no estamos dando una solución. Edgardo Mejía con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el experto en temas de seguridad, Edgardo Mejía. Bueno, el activar el crimen organizado y los hechos violentos como tal, desde lo mínimo hasta lo máximo, esto ya no es propio de Tegucigalpa y el Valle de Sula, es una revisión de país que nos refleja que en todos lados hay extorsión. Este es un delito que le ha complicado el accionar a la policía. Los hechos violentos que, si bien reiteramos, se bajaron a 32, 33 por cada 100.000 habitantes, sigue siendo una tasa alta en comparación con otros países, Edgardo. Hay dos fenómenos dignos de análisis, Rosendo. Número uno, muchos estudiosos lo atribuyen al hecho de que a donde no han habido accionar de las limitantes estas, de todo lo que les ha implementado en cuanto a los estados de excepción,
la delincuencia muta y se dinamiza y se mueve hacia esos lugares donde hay menos controles. Pero es digno de análisis, Rosendo, establecer que, por ejemplo, en el año 2023 saltaron con tendencia alcista diferentes sectores geográficos. Por ejemplo, el departamento del Paraíso, tú que estás mejor informado que nadie acerca del departamento del Paraíso, la incidencia de actividad de maras en el Paraíso es alarmante. Esto, por supuesto, relacionado con lo vulnerable que se vuelven los migrantes que todos los días llegan al Paraíso. Fenómenos como, por ejemplo, cómo se dispararon los delitos contra la propiedad en el departamento de Copán y sobre todo los delitos relacionados a actividad de crimen organizado en departamentos como Santa Bárbara. Bueno, me llama la atención que son incidencias que reflejan hechos que incrementaron en departamentos fronterizos, uno con Nicaragua, los otros con Guatemala, los dos. Y primero vemos lo del Paraíso. ¿Qué tanto incide tener una cárcel de máxima seguridad? Bueno, en el Paraíso y en Santa Bárbara, no lo podemos excluir. Sí, lo que sucede, Rosendo, es que tú puedes perimetrizar y asegurar centros penales. No puedes aislar a los centros penales del resto de Honduras. Y en muchas ocasiones lo que ha sucedido es que los familiares de los privados de libertad migran a residir. Se van a vivir a los alrededores de los centros penales. Pero, por ejemplo, hablando del Departamento del Paraíso y la alta incidencia que mostró este año, eso tiene que ver con factores de inmigración irregular. Y, por ejemplo, este año nosotros encontramos funcionarios que estaban vendiendo permisos falsos de residencia en Honduras, videos con servidores públicos uniformados que estaban pidiéndole abiertamente en autobuses o en unidades de locomoción colectiva dinero a estos migrantes. Y, por supuesto, todo el tema de la extorsión que las organizaciones criminales aprovechan ante grupos vulnerables como venezolanos, haitianos y cubanos. Ajá, pero aquí, Edgardo, y la inteligencia, porque ahí es donde está el papel complementario, que no solo es lo preventivo, claro, que no solo es lo de la captura, es el planteamiento de un verdadero esquema de seguridad que permita quitar lo malo dentro de lo bueno, porque más lo bueno, claro, es lógico, pero quitar esas piezas. ¿Estamos a tiempo de corregir? El solo hecho de que hoy por hoy esos funcionarios que estaban vendiendo permisos provisionales de residencia, esos uniformados que estaban pidiendo salgan a la luz pública, Rosendo, y sean vistos en videos, ya es un grandísimo avance. Ya nuestra sociedad se está quejando, está exteriorizando, está denunciando lo que hace 20, 25 años callaba. Y el estar sirviendo a grupos del crimen organizado del exterior se presenta en esta zona, o es más propio el comportamiento de la delincuencia hondureña en el territorio nacional? Así como ¿O hay más allá? Vuelvo a este punto y lo planteo así, Edgardo, porque hablamos de frontera con Nicaragua, frontera con Guatemala. Mira lo que ha sido el desarrollo de las noticias en Centroamérica en las últimas 24 horas. Hace menos de 24 horas al fiscal general de la República de El Salvador se le dieron plenos poderes para que él, al igual que un juez, pueda determinar en la República de El Salvador qué persona o qué grupos son terroristas. Mira lo que sucedió en Guatemala, y nuestro presidente acaba de venir a Honduras. Tuvo una de las tomas de posesión y uno de los procesos de toma de posesión más engorrosos y complicados de la historia de Guatemala. Mira lo que sucede en Nicaragua, en donde la Iglesia Católica hoy es considerada una institución perseguida por el gobierno, por el Poder Ejecutivo de ese país. Entonces, si todo eso está sucediendo, un país con los retos presupuestarios, operacionales y sobre todo administrativos como Honduras tiene que tener falencias, Rosendo. Fíjate cuando hay un extraditado en Honduras y hay movimientos de helicópteros, las fuerzas especiales de la policía y todo ese... Por cierto, se exagera en eso, Edgardo. Usted conoce bien de este tipo de operativos de traslado de ciudadanos. En el ámbito de la seguridad como en el derecho, Rosendo, lo que abunda no daña.
es una realidad que hay que saber vivir. Lo que sucede es que nosotros como hondureños hemos tenido la tendencia a subestimar o a menospreciar la capacidad operativa, presupuestaria y la voluntad de las organizaciones criminales. Y eso es un terrible error. Nosotros lo mirábamos en el gobierno pasado. Rosendo, los que estudiamos este fenómeno y esta realidad de la seguridad ciudadana, supimos que en su momento las organizaciones criminales fueron a las residencias de los miembros de Fusina a agarrarle a tiro sus residencias. Y hoy sí reconoce que la policía avanzó y ha mejorado y hay mejores controles. Definitivamente la policía ha pasado por diferentes procesos de profesionalización, de fiscalización y control que han mejorado ostensiblemente no solamente el proceder operacional de la policía, sino la mentalidad del uniformado como un servidor público, Rosendo, no como un privilegiado uniformado. ¿Por qué el estado de excepción no termina de rendir las expectativas con el cual la aplicación del mismo se ha trasladado a la ciudadanía? ¿Dónde está ese tabú? ¿O en qué se falla? Porque vemos El Salvador, que lo pone como ejemplo, que es un ejemplo para el mundo. De nuevo, la seguridad es una cadena de garantías, pero también es una cadena de limitantes. No es un concurso de popularidad. Tú y yo sabemos perfectamente cuánto duró el estado de excepción en San Pedro Sula. Los empresarios de los bares, de los restaurantes empezaron a pujar y a pujar y a pujar y duró 10 días. Entonces, eso no se puede. O sea, la seguridad, Rosendo, tiene características blancas o negras, no grises. Entonces, si queremos seguridad, debemos estar dispuestos a realizar los sacrificios sociales y económicos que la seguridad exige y establece. Pero esto es en base a tiempo, que ese es el otro gran problema que lo hemos experimentado aquí y lo vimos en el gobierno pasado de Hernández, que aplicaba medidas que deberían ser por corto tiempo, pero las institucionalizó y hasta como que se le borró el cassette y olvidó, y eso ahí siguió. O sea, es el aspecto de planificación, en donde la administración pública debe tener claridad en decir, esta es una medida para aplicarse por tanto tiempo. Pero el problema aquí es que nos volvimos repetitivos. Me han preguntado en reiteradas ocasiones si la famosa estrategia antiextorsión y los famosos estados de excepción han dado resultado. Tú acabas de darme prácticamente la respuesta. Estos resultados se van a ver a corto, mediano y largo plazo, y por eso es que esas medidas deben ser planificadas y gestionadas a corto, mediano y largo plazo. Porque, de nuevo, la realidad de Copán no es la misma que la de Tocoa Colón, y la realidad de Tocoa Colón no es la misma que la de la Torocagua, ¿me entiendes? Hay que saber tener ese nivel de adaptabilidad y de resiliencia para poder dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Deben ir por las redadas y dar poderes contundentes al fiscal general como los ejemplos del vecino país? ¿O todavía nuestra sociedad no está preparada para eso? Hay temores o el haber entrado en eso de la politización, que entre líneas me lo ha dicho, en los entes de seguridad, a los políticos les hace poner los frenos del caso porque están pensando en lo que va a ocurrir en marzo del otro año, marzo 2025, y prepararse para noviembre del 2025. Sí, definitivamente. Cuando tú ves movimientos de índole político, tiende a llamarte la atención porque definitivamente estás esperando que las decisiones que se tomen entonces en los próximos 2 años sean tibias. Y de nuevo, así como te decía, así como la seguridad es blanca o negra, la seguridad también tiende a ser o caliente o fría. La tibieza en las decisiones, la tibieza en el ámbito de los procesos, de la toma de decisiones y de tomar medidas cuyas consecuencias no siempre convengan en el ámbito político, es un precio que tenemos que pagar todos los hondureños. Edgardo Mejía con nosotros esta noche y tarde al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Sí. Seguimos al banquillo. Punto sobre la mesa. Abogado Edgardo Mejía, el tema de la tasa de seguridad. ¿Cómo debe administrarse de una manera sana para que los recursos efectivamente vayan como los pague el ciudadano? Porque los paga con esto es un impuesto al hondureño.
seguridad y defensa, pero no distorsionarlo. Definitivamente, como sociedad y como país y como ciudadanía, deberíamos considerar aberrante el hecho de que fondos que fueron destinados por ley para ser enfocados en materia de seguridad y defensa sean desviados a otro rubro. Pero, Rosendo, si los colombianos tienen 35 años de aplicar a sus elementos policiales lo denominado renta presuntiva, es extremadamente fácil auditar y darle veeduría social, que es lo que merece el país, a los fondos que, por ejemplo, deben ser destinados a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. De manera que hoy por hoy las personas no tengan que llegar a las 4 de la mañana por una licencia y que solo 40 o 50 licencias se emitan diariamente. Eso definitivamente es lastimoso. Deberíamos de ser capaces de decir, bueno, mensualmente esto es lo que se destina a operaciones antinarcóticos, a las operaciones de prevención, a las becas en el extranjero. Así que eso es simple y sencillamente pura voluntad política, gobernabilidad y, como te repito, validación y veeduría social. Porque aquí venimos y planteamos que los recursos nunca van a dejar de ser necesarios. Claro. Siempre se requieren para ir modernizando Claro. El actuar de la autoridad. Pero hay unidades que deben tener un apoyo mucho mayor dentro de la Secretaría y manejarlos individualmente, o todo para el ministerio y arriba se decide. La verdad es que los esfuerzos operacionales deben ser integrales y los esfuerzos y resultados presupuestarios también deben ser integrales. Tú tienes que tomar en cuenta de que la mayor presencia de seguridad ciudadana que hay, por ejemplo, en Gracias a Dios, no obedece a las operaciones de la policía, sino que hay una grandísima cantidad de operaciones de control aéreo. Hay una grandísima cantidad de control y fiscalización por parte de la Fuerza Naval de Honduras, porque simple y sencillamente, gracias a Dios, está geográficamente alejado y es un departamento cuya extensión territorial es inmensa. Y aquí hay un punto que siempre se ha planteado, y ya lo habíamos expuesto en este conversatorio de hoy, Edgardo, y es el tema de la tecnología. Ahí debe ir destinado gran parte de este fondo para pelear con el crimen organizado de tú a tú o con niveles superiores por parte de la autoridad que tiene todo el respaldo de las mayorías. No solamente eso, Rosendo, sino que el hecho de que nuestras fuerzas policiales, desde que se están formando en los centros de capacitación, en el ITP o en la academia, tengan acceso a esta tecnología y esta tecnología no sea considerada un privilegio o un gasto, porque la percepción que se tiene o que tiende a desarrollarse es ¿para qué tanto esto? ¿Para qué tanto aquello? Aquí volvemos a un tema que ha sido mencionado durante décadas. Es preferible tener esos insumos tecnológicos y no necesitarlos, a llegar a necesitarlos en determinado momento y carecer de ellos. Porque aquí hay muchas interrogantes que la población las plantea. ¿Cómo es posible que con todo lo que se ha dado a los entes de seguridad, aquí la extorsión siga? Un dato que se manejó por parte de sectores afectados, 2023 se pagaron casi 5.000 millones de lempiras. 5.000 millones de lempiras en extorsión. Poco más de 200 millones de dólares, si lo quieren en dólares, como ahora aquí se habla tanto de la divisa estadounidense. Y eso es un extra de muchos de estos ciudadanos que pagaron, que también pagan tasa de seguridad. Entonces, impuestos sobre impuestos. De nuevo, la respuesta puede proporcionarse en varias aristas o ángulos, Rosendo. ¿Cuántas de estas personas que paga la tasa de seguridad denunció? Número 1. 2. Hay que saber recordar y reconocer, Rosendo, que el trabajo antiextorsión de la policía es solamente el 33% de la ecuación y que debería haber veeduría social, auditoría y, por supuesto, cobertura de los medios de comunicación, y nosotros deberíamos de ser capaces como ciudadanía, a través de medios como este, de decir, el día de hoy se llevaron a cabo 13 operaciones con allanamientos, en donde miembros de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión fueron detenidos. Se les incautó tanto en armas, tanto en droga, tanto en celulares, tanto en dinero. Pero dentro de 8 días, los mismos medios de comunicación deberían de decirle a los voceros del Ministerio Público cuántos de estos allanamientos produjeron expedientes en el Ministerio Público.
cuántos procesos penales se produjeron en base a estas operaciones policiales. Y dentro de 6 meses también deberíamos de ser capaces de decirle a un juez, hace 6 meses hubo un allanamiento, se aseguró droga, se aseguraron armas, se incautó dinero, ¿sí? Se produjeron tantos expedientes, ¿sí? ¿Cuántas condenas tenemos? Reitero. O sea, aquí estamos ante un fallo, ante un esfuerzo integral, Rosendo, porque el trabajo en equipo, pero aquí muestra un fallo de la justicia. Rosendo, el Poder Judicial... ¿O debilidad? No, Rosendo. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que ser apoyados por la policía, pero deben estar dispuestos a reconocer que su trabajo está provisto y está caracterizado por una grandísima vocación de servicio y deben estar dispuestos a hacerse de enemigos de gratis. Y eso es clave en el tema de seguridad ciudadana. Aquí hay otro punto. ¿Tiene las capacidades a futuro, con el apoyo tanto local como externo, la policía para mejorar su presencia en cuanto a personal, a recurso humano y tener mucho más policías en zonas calientes? Porque ya me decía, una cosa es el comportamiento del Paraíso con referencia a lo que pasa en Comayagua, es decir, fortalecer los puntos donde hay debilidad. El capital humano, Rosendo, obedece a una asignación por parte del mando de la Secretaría de Seguridad, y esa asignación, en base al criterio del mando, se basa simple y sencillamente en la casuística y en la estadística criminal. A mayor incidencia criminal, mayor capital humano asignado. Así de sencillo. Edgardo, le agradezco. Feliz noche. Gracias, y siempre es un gusto. El gusto es mío, Rosendo. Gracias. ¿Cuántos años ya en la vida privada? ¿Fue policía por cuántos años? Yo fui policía hasta marzo del 2004 y me gradué de la Escuela de Carabineros de Chile en diciembre del 1998. Y desde marzo del 2004 estamos en el área de seguridad corporativa. Edgardo Mejía, experto en temas de seguridad, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.